Hace algunas semanas os enseñamos nuestro prototipo de un motor que funciona con energía electromagnética, con retroalimentación activa y que puede generar hasta 20.000 vatios de potencia máxima de pico, sin necesidad de combustible. Hoy os vamos a enseñar todas las medidas que hemos utilizado en la construcción, responderemos vuestras preguntas más comunes y os enseñaremos una prueba de potencia con varios calefactores que requieren 3.000 vatios cada uno, con lo que suman unos 12.000 vatios en total. Además, para los escépticos, tendréis una versión extendida y sin cortes de la prueba en nuestra sección exclusiva para miembros. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Puedes pasarnos el diagrama eléctrico del motor? Aquí tenéis el diagrama de todas las conexiones eléctricas, incluidas las dos regletas y las tiras LED. ¿Cuáles son las características técnicas y de consumo del motor? El Liberty Engine 2 tiene un motor asíncrono monofásico de 4 polos de 220 voltios, 50 Hz, 3/4 de caballos de potencia, 0,55 kilovatios, 1500 revoluciones y con condensador de arranque de 20 microfaradios. El consumo del máximo del motor durante su funcionamiento es de 74 vatios, aunque sea un motor de 550 vatios. Esto es debido a que consume muy poco porque hemos anulado las corrientes de Foucault y no hay frenado magnético. El motor gira libre sin ninguna resistencia. ¿Podéis mostrar una prueba de carga con mucha potencia simultánea? Para esta prueba vamos a conectar durante un buen rato 4 calefactores de 3.000 vatios cada uno, lo que suman prácticamente los 12.000 vatios. Como no queremos que este video se alargue mucho, aquí os mostraremos un resumen de la prueba. Recuerda que esta es una versión editada de la prueba. Si quieres ver la versión completa sin cortes, puedes hacer clic en el enlace de la descripción o aquí arriba para ver la versión completa de 1 hora.
Recuerda que esta es una versión editada de la prueba. Si quieres ver la versión completa sin cortes, puedes hacer clic en el enlace de la descripción o aquí arriba para ver la versión completa de 1 hora. Si quieres ver la versión íntegra, sin cortes y con diferentes puntos de vista, puedes encontrar un video específico en nuestra zona solo para miembros. ¿Cuáles son las características de los transformadores? Los transformadores funcionan a 220 a 240 voltios con una frecuencia de 50 Hz. El modelo es el GAL 900E4. En nuestro caso, el transformador inferior es un poco más grande porque no era exactamente el mismo modelo, pero las bobinas son iguales. Lo único que cambia un poco es el núcleo de hierro. En las medidas veréis que hemos acoplado el montaje a las medidas de los transformadores que tenemos. ¿Puedes mostrar los planos mecánicos del motor? Aquí tenéis el esquema de fabricación de la estructura del Liberty Engine 2. ¿Puede generar 110 voltios? Si queremos que el Liberty Engine genere 110 voltios, simplemente debemos utilizar un motor con las mismas revoluciones por minuto, 1400 revoluciones, pero que funcione con 110 voltios. Las bobinas de los transformadores deberían ser de la misma potencia, pero que funcionen a 110 voltios. De esa forma, el voltaje que se generaría sería 110 voltios. ¿Cuáles son las medidas del rotor? Las dimensiones del rotor son 133 milímetros de diámetro por 110 milímetros de profundo. El resto de medidas al detalle las podéis ver en estas pantallas. El peso es de 7,6 kilogramos. ¿Cuáles son las medidas de los imanes? Los imanes miden 12 por 34 por 3,5 milímetros. ¿Cuál es la composición del rotor? Para realizar el rotor y maximizar la eficiencia del giro magnético hemos desarrollado una aleación muy específica. Si el rotor no está elaborado con esta composición, ninguna réplica del rotor podrá funcionar correctamente. No podemos decirlo, pero sí dar una pista muy importante. Se trata de una aleación compuesta principalmente por plata y aluminio, entre otros materiales. El volumen total del rotor es de 1073,3 centímetros cúbicos y, como decíamos antes, pesa 7,6 kilogramos. También hemos aplicado tratamientos especiales a esta aleación. ¿Cómo podemos comprar un prototipo? No podemos vender nuestros prototipos, ya que, como explicamos en un video anterior, todo lo que utilizamos son tecnologías patentadas o protegidas por secretos industriales que están siendo bloqueados por la industria energética dominante. Gracias a que tuvimos acceso a ciertos documentos, hemos podido replicar algunos resultados impresionantes, que en algún momento saldrán a la luz. Pero nosotros no podemos vender nada basado en estas tecnologías que no nos pertenecen. Si alguien os promete un dispositivo como el nuestro, intentan venderos una unidad de nuestro Liberty Engine o os ofrecen la licencia de distribución para vuestro país, no piquéis, son un fraude.
Nosotros nunca venderemos ninguna de nuestras tecnologías y verán la luz de manera comercial cuando los dueños de las patentes lo consideren adecuado. Esperamos que con nuestros videos su lanzamiento se acelere debido a que cada vez más gente sepa que una energía ilimitada es posible. Si son patentes, ¿a los 20 años no caducan? La duración de una patente varía según el país, pero generalmente tiene un plazo de protección de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Una vez que expira, la invención pasa al dominio público y cualquiera puede utilizarla. Pero por otro lado, un secreto industrial puede mantenerse protegido indefinidamente, siempre y cuando se mantenga en secreto y no se revele públicamente. Algunos ejemplos de secretos industriales son fórmulas, procesos de fabricación, algoritmos o cualquier otra información confidencial que confiera una ventaja competitiva a una empresa. En resumen, un secreto industrial puede mantenerse protegido durante más tiempo siempre y cuando se mantenga en secreto y se tomen las precauciones adecuadas para protegerlo. Estas tecnologías forman parte de patentes que incluyen secretos industriales engranados de una manera muy compleja. Las grandes petroleras se supieron blindar muy bien. Esperamos que con esto se hayan resuelto vuestras dudas. Recordad que tenéis parte de la información y la versión extendida de la prueba de carga en la zona solo para miembros. Queremos dar las gracias a nuestra comunidad y a todos los miembros por todo vuestro apoyo. Esto no sería posible sin vosotros. Suscríbete si aún no lo has hecho. Danos un me gusta y activa la campanita para no perderte futuras actualizaciones de nuestros inventos. Muchas gracias por vernos.